Para nosotros es muy grato tener este panel con ustedes, con estos grandes expertos que nos acompañan. Así que nos vamos a encontrar en cada una de las presentaciones, charlas que nos van a brindar estas tres personas tan queridas por nosotros, a pensar y debatir las ciudades, los poblados en estos años difíciles que estamos viviendo, a un lado y a otro de los extremos. Para poner un poquito de contexto a quienes nos acompañan hoy, a los invitados de esta casa, contarles que este año volvimos a estudiar la región metropolitana, estamos estudiando el municipio de Morón y de Moreno, la cuenca del Reconquista, y en unas semanitas estaremos estudiando los centros, especialmente el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Para estudiar la alta densidad. Nos motivó este debate, armar este panel fue para nosotros un punto clave para poder debatir las normativas provinciales que se están dando actualmente en el marco de las jornadas por el hábitat justo, el hábitat digno, para revisar el decreto ley 8912, tan extemporánea a nuestra realidad, esta ley de la época militar, de la dictadura, con casi 47 años de vigencia. La ley de acceso justo al hábitat, que muchos de los aquí presentes han contribuido a su formulación. Y también el reciente debate que se está dando sobre el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entendemos que tenemos un gran desafío en el marco de pensar el habitar. Este habitar con territorios tan heterogéneos, tan disímiles, donde los índices de desigualdad se hacen presentes a la hora de pensar y debatir estos territorios, desde la planificación, desde las incumbencias de nuestra propia disciplina, esa disciplina multidisciplinar en la que nos vemos muchos de nosotros afectados en lo cotidiano, comprometidos en la gestión pública, en la política y también en la academia. Hoy queremos poner de relieve también estas banderas que venimos desplegando con algunos colegas en el marco de la defensa de la justicia espacial. La manera de promover territorios más equitativos es pensar integralmente el territorio, sin límites, sin fronteras, pensando que hay territorios donde se hace pregnante la inequidad en el acceso a los servicios, a las infraestructuras, a los equipamientos, a la salud, a la educación, entre otros. Y como les decía al comenzar, es un momento lindo para nosotros por encontrarnos en esta casa de altos estudios, dándonos el lujo de poder debatir en este día de lucha, ¿no? Donde el presupuesto tan vapuleado de la universidad pública se ve tan comprometido en este tiempo. Y en esa línea queremos destacar, sobre todo, la labor de dos docentes, compañeros muy queridos de nuestra cátedra, que son representantes del módulo, que fueron parte de la lista de unidad que ganó las elecciones la semana pasada. Así que pido un fuerte reconocimiento a vamos a estar muy bien representados, ustedes como estudiantes van a estar muy bien representados en el claustro estudiantil. Y esperamos ganar también graduados en las próximas semanas. Bueno, así que miren si no tenemos motivos para darnos este debate, para celebrar en este día la oportunidad de encontrarnos y de estar pensando estos territorios. Así que bueno, para hacer a un lado esta introducción, le voy a dar la palabra en primer lugar voy a nombrarlos primeramente, aunque muchos de ustedes ya los conocen. Nos acompaña hoy, urbanista español, muy querido, amigo de la casa, el arquitecto Josep María Llop. Alfredo Garay.
mujeres, Gabriel Caracol. Muchos docentes, amigos, estudiantes de esta cátedra. Esta cátedra es producto de muchos esfuerzos cotidianos a lo largo de estos 25 años. Así que bueno, vamos a darle lugar, en primer lugar, a Freddy. Freddy, que nos invita todo el tiempo a superar cualquier dificultad, cualquier problema que presentan los territorios. Él nos dice: la ciudad es el soporte material de la estructura social y productiva. Y creo que es el leitmotiv que a lo largo de estos 25 años nos acompañó para pensar estos territorios con otros ojos, con los ojos que él fue cautivando cada uno de nosotros y dándonos la oportunidad de animarnos dentro de la disciplina de la arquitectura a cautivar nuestros corazones y apasionarnos por el urbanismo. Así que bueno, vamos a darle lugar a él para que reflexione junto a nosotros en esta línea. Muy buenos días. Bueno, enorme alegría estar viendo tener una charla, un panel en el Día de los Maestros. Es decir, que muchos de ustedes son maestros y a la vez estando acompañados de varios arquitectos, urbanistas que podemos considerarlos realmente maestros, como Mosca, que está acá, Néstor Magariños, podría seguir mencionando José Manuel Llop, no sé, ya no se dicen más los currículums de la gente, pero es el que fue secretario de Planeamiento de Barcelona cuando se hicieron los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que todos estudiamos esa referencia y todo lo que pasó desde ese momento para acá como transformaciones, digamos, en el urbanismo. Y bueno, Gabriel Catopodi, que yo creo que ha sido uno de los más destacados que ha habido en la obra pública en el país y que ahora está un acto de humildad pasando a ser el ministro nacional a ser el ministro de la provincia y poniéndole el mismo empeño, las mismas ganas, la misma fuerza a lo que está pasando en la coyuntura, hacerse cargo, digamos, del área metropolitana, que debe ser el problema urbano más difícil que se tiene en el país. Una segunda cosa que me parece para recordar hoy, tratar de una marcha. Y la marcha a mí me toca de dos lados, del lado de la educación y del lado de los jubilados. Y creo que esto de poder defender derechos de fondo es, digamos, nuestro compromiso. Es decir, tiene que ver con nuestra historia como colectivo y digamos, me parece que eso no deben ser los más débiles los que pagan el ajuste. Sí, por eso creo que es una reivindicación justa y espero que la respuesta no sea la represión. En este contexto también de cosas que suceden alrededor, está en discusión de nuevo la Ley 8912 y el Código de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, paradójicamente el urbanismo está apareciendo en el centro de la discusión política. Por alguna razón entra en la agenda. Y la novedad es que esta vez entra en la agenda no porque se le ocurrió a algún ministro, a algún dirigente, sino porque hay un clamor, digamos, social reivindicando que hay muchas cosas de las que pasan en la ciudad, muchas injusticias que requieren otro marco legal que permita mayores niveles de equidad, una distribución más humana, más generosa de cómo se accede a la vivienda, cómo se accede a la educación, cómo se accede a un colectivo como Dios manda, cómo se tiene derecho a la movilidad. Y estos temas, digamos, aparecen como reivindicación, es decir, aparecen como un eje organizativo de la gente. Y yo creo que eso es algo que no hay que perder de vista. Y para todos los que trabajamos en estos temas, es un gran desafío, es una gran responsabilidad. Y es el tercer tema del que me interesaría hablar, que es la educación.
Es decir, la Facultad de Arquitectura poco a poco ha ido creciendo el interés por los temas urbanos. Salir del mundo de los objetos y pasar al mundo de las relaciones sociales. Y esto nos está obligando a aprender otras cosas. Es decir, los arquitectos, más allá de la geometría, la matemática, el cálculo de estructuras, historia, empezamos a tener que hacernos cargo de otros temas que nos obligan a tener otros saberes. Es decir, hay una escala, que es la escala de la ciudad, que nos pone en la puja por el acceso a la ciudad, que nos lleva a comprender cómo es el fenómeno de las ciudades. El fenómeno de las ciudades no es solamente el de las relaciones físicas entre los objetos, sino que se relaciona entre las personas, dentro del sistema de intereses que define ese conflicto. Y en última instancia nos lleva a comprender cómo es la lógica del mercado, cómo el mercado no se hace cargo de sus efectos negativos, sus efectos sociales, sus efectos ambientales, y cuál es la posibilidad de conducir el comportamiento del mercado, regular su funcionamiento. Y eso supone conocimiento que los arquitectos solíamos cegar, solíamos no tratar. ¿No? Cuando veíamos una charla, muchas veces de la facultad, ¿no? De veíamos que para explicarnos una obra empezaban con una foto de Magritte, ¿no? Pero nunca nos hablaban de cuánto costó, cómo costaron los materiales, cuánto ganan los obreros, cómo se organiza esa obra, qué problemas voy a tener a lo largo de la obra, cuál es la lógica del inversor, cuál es su lógica de negocio, hasta dónde nuestra atención entre hacer un buen proyecto y respetar su negocio es, digamos, compatible, ¿no? Cómo administrar esa atención. Bueno, estas cosas nos dejaban para que la aprendamos en la práctica. No había ninguna teoría, no nos enseñaban nunca economía, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo, digamos, para tratar los temas urbanos. Bueno, el problema de las grandes infraestructuras, el problema de los conjuntos de edificios, el problema de los conjuntos de vivienda construidos por el Estado. Todas cuestiones que generan relaciones, digamos, cambios culturales, prácticas sociales diferentes, que nosotros, digamos, incluíamos en nuestra formación como temas, digamos, que se naturalizaban, ¿no? Así como consecuencia no deseada de haber construido un lindo feto. Esto yo creo que es un tema que empezó en discusión en la década del 70, cuáles eran los programas, cuál era la enseñanza, cuáles eran las materias que había que agregar. Y en ese momento hubo mucha discusión, porque decía que se estaba enseñando sociología y no arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, por suerte eso evolucionó y hubo necesidad también de aprender otras cosas. Cuando pasamos a la escala urbana, la cuestión es cómo comprender lo que le pasa a las ciudades. Es decir, cómo poder estudiar sistemáticamente los problemas de las ciudades. Y en esto nos saca un poco de la perspectiva de un diseñador y nos ubica una perspectiva parecida a la de un médico, entonces que puede analizar determinadas variables y producir un diagnóstico. Y esto, digamos, es importante, porque gran parte de los errores que se cometen en las ciudades es por tener un mal diagnóstico, un diagnóstico ingenuo, mirar solamente una parcialidad. Ahora, como la ciudad es un elemento del movimiento, es una realidad en movimiento, es un proceso. El problema es justamente entender el proceso y, por lo tanto, de los datos y del diagnóstico que hacemos hoy de la realidad, poder ver cómo se proyectan esas tendencias, cómo es posible que evolucione. Y esto seguramente da una evolución que no es lineal, es probabilística. Es decir, no nos da un resultado, nos da un conjunto de escenarios, de combinaciones de variables diferentes. Y por lo tanto, digamos, esta necesidad de anticipar, digamos, nos toca el tema estrictamente del humanismo y nos ubica en otra disciplina, que es la planificación. La materia se llama planificación urbana, pero en realidad está sintetizando dos cosas, que es el conocimiento de las ciudades y el conocimiento de una disciplina que es una cierta capacidad de anticipar, no como magos, no como adivinos, como probabilidad. Es decir, una
contrarracionales. Ahora, claro, si hay algo que tenemos en la arquitectura y que no debemos cambiar, es esa voluntad de intervenir, ese no contentarnos con comprender la realidad y ver cómo sucede, ¿no? Que tienen muchas otras disciplinas. En general, la mayoría de las ciencias sociales tienen esa tendencia a interpretar la realidad y, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que tienen que hacer son otros actores, ¿no? En la arquitectura tenemos esa voluntad por construir, esa voluntad por hacer algo, por intervenir, por producir, diría, una transformación material de la realidad. Y también por tratar de cambiar patrones de comportamiento, por tratar de cambiar patrones de decisión. Y eso es nuestro desafío, nuestra tensión. Y eso tiene que ser parte de nuestra educación, de la discusión de nuestra educación. Ahora, también diría que en este avance nos hemos ido introduciendo en otra escala, que es la escala del territorio. Y en la discusión del territorio ya salimos del fenómeno de las ciudades, donde todavía encontramos un cierto parentesco con la arquitectura. Y nos empezamos a encontrar con producción agraria, con la geografía, con las grandes infraestructuras, la generación de energía, la decisión de por dónde pasar las rutas, los caminos, cómo se articulan los sistemas de ciudades, es decir, una dimensión diferente, nos sitúa en los problemas del desarrollo y, digamos, en este dilema, en esta necesidad de poner como compatibles dos cosas, es decir, cómo promover un desarrollo, por lo tanto, un gasto racional sobre lo que es la producción de infraestructuras, y a la vez, cómo esas infraestructuras contribuyen a una mayor equidad social, a darle alternativas de desarrollo a regiones del país que no tienen desarrollo, a incluso meternos en una dimensión más grande incluso que la del país, o sea, empezar a pensar cómo es la región, cómo se ubica una ciudad o un país en el mundo, ¿no? Y, digamos, si en este momento enfrentamos un mundo donde ya no se reconocen naciones sino empresas, ¿no? Google, el otro, el de los satélites, el de Amazon, ¿no? Es decir, y digamos, cuando hoy miramos la realidad parecería que la política exterior se refiere más a las empresas que a los países, que la construcción del Mercosur pasa a ser una cosa olvidada, y que en ese contexto todavía tenemos una matriz de infraestructuras que es un embudo que coincide en Rosario y en la capital federal, que genera inequidades, que genera fenómenos como un gigantesco suburbio de gente sin empleo, como genera el fenómeno de la informalidad, que son todos temas que forman parte de nuestra agenda y que deberían formar parte de nuestra educación. Yo sé que para los arquitectos que estudian esta materia, para la mayoría no se van a meter en los temas de urbanismo ni en los temas de planificación territorial, pero el estudiar esto va a ayudar a entender el contexto donde construyen sus obras, para entender cómo es un código que regula lo que pueden hacer, cómo se consiguen los presupuestos, y ojalá también logremos incorporar pensamiento económico, cómo se piensa un negocio, cómo se piensa una obra, porque, digamos, que en algún momento nos dijeron que en esta cátedra enseñábamos a especular. Si uno no sabe cómo es el negocio de un loteo, nunca va a poder ser una comunidad que regula cómo se hacen los loteos. Si uno no conoce la ley de la gravedad, nunca va a aprender a volar. Esto creo que son cosas centrales, es decir, es la responsabilidad de la universidad, enseñar a comprender cómo funciona la realidad y cómo operar sobre ella. Siempre digo en clase, y creo que en esta ocasión también es el momento de decirlo, la universidad tiene la responsabilidad de enseñar estas cosas, de transferir el conocimiento. La decisión de qué vamos a hacer con ese conocimiento es una decisión ética y política. Nosotros podemos poner ese conocimiento al servicio de las grandes empresas y es un trabajo, como tal, es válido. Podemos poner el conocimiento al servicio del Estado, de una opción política, y es una decisión válida de contribuir a hacer un programa de gobierno. Yo diría hoy
una acción muy necesaria para que se discutan propuestas, para que se discutan escenarios, no ideas en el aire, sería para que se discuta solamente ideología. Y también uno puede poner ese conocimiento al servicio de una organización barrial, del movimiento villero, de una asociación vecinal, de una ONG, es decir, de organizaciones sociales que no tienen trabajo, que quieren también comprender con un mayor nivel de profundidad el contexto en el que están insertos, las alternativas que tienen de hacer algo. Esa opción es ética y política. Por eso la discusión entre los estudiantes, los docentes, es necesariamente una discusión académica, pero también una discusión ética y política. Y esto creo que en este momento en la universidad, que nos han escrito en un pizarrón, en esta cátedra, nosotros venimos a aprender, no a adoctrinarnos, ¿no? Yo creo que este es un tema importante de crecimiento de la democracia. Animarse a discutir, no aceptar lo que dicen los docentes para que me pongan una buena nota. Es decir, la clave del aprendizaje en la universidad es la discusión. Es ahí donde estamos aprendiendo, la confrontación de ideas. Y esto me parece que es la tarea central, y en esto se ha comprometido siempre esta cátedra. Muchas gracias. Gracias, Freddy, como siempre, muy sabias tus palabras y tus enseñanzas que nos interpelan clase a clase para poder dar lo mejor de nosotros también en estas aulas. Vamos a dar lugar en este momento al ministro de Infraestructura, el doctor Gabriel Catopodis, un gran militante también de las causas justas que acompaña la puja por el presupuesto universitario. En un rato está acompañando también a los jubilados en Plaza de Mayo, y con quien tanto en la gestión nacional, cuando estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, nos permitió desarrollar el Plan Argentina Grande, y ahora desde el lugar que ocupa como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, nos invitó también a desarrollar la actualización del Plan Estratégico de Infraestructura que ya venía desarrollándose en el Ministerio. Así que bueno, muchas gracias. Gabriel, te damos la palabra. Bueno, gracias, Ceci. Muchas gracias a todos. Buenos días. Un gusto compartir esta mañana, esta reflexión, este encuentro con muchos amigos, con Freddy. Freddy nos acompañó en los 4 años del Ministerio de Obra Pública a nivel nacional como responsable de la planificación de ese plan Argentina Grande que mencionaba Cecilia, pero fundamentalmente como, inspiración más clara del desafío que tenía y que tiene siempre el Estado de cómo conducir el desarrollo de un país, ¿no? Cómo conducir, cómo coordinar las sinergias del territorio. El pensamiento de Freddy siempre estuvo marcado en esos 4 años por esta puja, esta tensión en la que siempre estamos, quienes tenemos alguna responsabilidad pública, de quedar surfeando con las fuerzas del mercado o en la posibilidad de construir posiciones y capacidad para conducir, ¿no? para liderar, para definir destinos, para pensar siempre que el diseño de un plan de obra pública y de infraestructura determina el diseño de un país, determina, ¿no? Cuando se definen caminos, rutas, obras hídricas, puertos, se decide cuál es el desarrollo de ese país
qué se hace con el crecimiento de ese país, cómo se reparte y se distribuye la riqueza de ese país. Y esa mirada con la que Freddy nos acompañó en esos 4 años fue inspiradora, fue clara, fue estratégica y fue fundamental, fue central para romper también con una inercia en la que muchas veces nos encontramos cuando estamos en esas funciones, que es la de cumplir con una tarea de inventario, de cubrir el territorio con obras, de responder a demandas de gobernadores o de gobiernos locales, pero perdiendo desde el Estado Nacional la capacidad de poder planificar, de poder pensar, de poder conducir y fundamentalmente de poder organizar ese desarrollo y ese futuro. Y para esa mirada, con ese trabajo de 4 años, la primera premisa que nos propuso Freddy es entender que el territorio en general y la Argentina en particular es un territorio desigual y diverso. Es un territorio que, dado como está, siempre nos planteaba Freddy, es un territorio que define ganadores y perdedores, que pone de movida la cancha inclinada, que si no hacemos nada, si no se hacen obras, si no se construyen rutas, si no se piensan en planes de urbanización, esa cancha no solo va a estar inclinada, sino que va a profundizar en ese sesgo o en esa orientación. Y que entonces la necesidad de poner en marcha un plan de obra pública, de un plan de infraestructura, tenía que ver no tanto con cómo y con qué cantidad de obras cubrimos el territorio y cortamos cintas, sino cómo definitivamente logramos construir un soporte físico que permita poder nivelar esa inclinación, ¿no? esa situación de ganadores y perdedores. Y en la Argentina tiene claramente un particular énfasis, ¿no? Cuando uno mira regiones enteras de nuestro país que están desarrolladas, conectadas, integradas, que tienen recursos hídricos y que tienen equipamientos versus muchísimas regiones y muchísimo territorio, muchísimas partes de nuestro país que están rezagadas, que están alejadas, que están desconectadas, que no tienen agua, que no tienen lo mínimo y lo básico. Y de eso, de alguna manera, se trató el trabajo de esos 4 años a nivel nacional y ese plan Argentina Grande, ¿no? Cómo construir ese soporte, cómo construir ese piso, donde montar, donde parar, cómo nivelar esa cancha que está siempre inclinada, cómo no quedar preso y rehén surfeando la dinámica de la lógica del mercado, pero también cómo anticipar, decía recién Freddy, ¿no? Cómo planificar y anticipar, cómo llegar antes, cómo entender y leer mejor las dinámicas sociales, económicas, productivas de un territorio para poder decidir cómo queremos vivir, cómo queremos que se desarrolle nuestro país, qué queremos hacer con la riqueza de la Argentina. El día que resolvamos, el día que respondamos como sociedad, qué hacer con la deuda de nuestro país, con el endeudamiento tremendo que nos han dejado gobiernos neoliberales, y qué hacer con un problema que carcome, que angustia la vida cotidiana de los argentinos, como es la inflación, el día que resolvamos, vamos a tener que preguntarnos qué queremos hacer con la Argentina, qué queremos hacer con la riqueza de la Argentina, qué queremos y cómo queremos poner esa riqueza y ese desarrollo al servicio de la inclusión y de un desarrollo más equitativo, ¿no? Y esa tarea fue hermosa, tengo que decirlo, fueron 4 años muy complejos para el país, pero muy fructíferos en la discusión, en la reflexión, pero también en la demostración de cómo esas tensiones y
y esa agenda pública, esa agenda urbana, se puede conducir, se puede tensionar, se pueden poner énfasis, se pueden poner prioridades y focos. Me toca compartir esta mirada como ministro, como ex ministro nacional, como ministro provincial, como ex intendente de una ciudad como San Martín, también como militante de una organización de hábitat que es el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, con el que yo trabajo hace 30 años. Y en cada una de esas tareas, como ministro, como intendente o como simplemente un militante de una organización social, ver cómo esas tensiones aparecen en distintas escalas y en distintos niveles, pero que siempre están marcadas por un mismo patrón, ¿no? Siempre están marcadas por decidir qué hacer con el espacio público y entender el espacio público como un lugar de disputa donde se resuelven derechos y distribución de bienes públicos. Y creo que hay en todo caso una agenda urbana que también inspiró mucho Freddy en estos años, que tiene que ver con los desafíos que tenemos para conducir y liderar esa agenda. Y en esos desafíos nosotros de alguna manera identificamos 4 o 5 ejes que nos parecieron y nos parecen sustantivos a la hora de pensar el hábitat y de pensar un territorio más igualitario y más equitativo. Y para pensar esos ejes, para pensar esas acciones y esas prioridades, entendimos dos cosas. Entendimos, por un lado, que tenía que haber un plan, que el plan era una instancia de acuerdos, era la posibilidad para construir acuerdos, consensos, que el plan era también la posibilidad de definir prioridades, de poner foco, de poner énfasis, y que el plan también era lo que nos podía permitir construir compromisos más estables, ¿no? Acuerdos en el tiempo, la obra, la infraestructura, un plan de obra pública pensado como algo que, por supuesto, va más allá de un gobierno y que es, de alguna manera, una amarra, un soporte desde donde se puede pensar el desarrollo de un país más allá de las coyunturas. Y en esa línea, y en ese sentido, y en esas discusiones que definimos en aquel momento, y ahora lo hacemos en la provincia de Buenos Aires, algunos ejes que nos parecen centrales. Por un lado, el eje de la conectividad, el eje de cómo logramos integrar realidades territoriales dispersas, cómo logramos conectar, cómo logramos conducir con la construcción de rutas y de caminos, reconducir flujos, de qué manera y por dónde queremos que se desarrolle, se comercialice, se movilicen bienes y personas y mercancías. Bueno, ¿cómo imaginábamos y cómo imaginamos la dinámica de los flujos del movimiento en un territorio? Y en función de eso, entender que la Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen allí una trama de conectividades viales importante que hay que mantener, pero también una trama de conectividades y de rutas que hay que construir y que hay que desarrollar para poder organizar el territorio en un determinado diseño, para poner en discusión un poco esa matriz que mencionaba recién Freddy, que viene marcando durante décadas y muchísimos años el desarrollo de nuestro país. Un segundo eje que también nosotros pusimos con énfasis fue la economía del agua, el gobierno del agua, un recurso, estratégico pero limitado, abundante pero finito en la Argentina y que sin duda es sinónimo del desarrollo de cualquier territorio, de cualquier economía y por supuesto
de nuestro país y cómo entender que, bueno, a través de la coordinación, la conducción, la administración de las cuencas hídricas en la Argentina podíamos construir un pacto federal del agua que nos permita, bueno, administrar con mucha responsabilidad y con mucha inteligencia un recurso escaso como ese. Una tercera mirada, una tercera perspectiva con la que estuvimos trabajando todos estos años tuvo que ver con las ciudades, con esta idea de que las ciudades en general y en la Argentina crecen con un patrón de infraestructura mucho más debilitado, que hay un rezago entre el crecimiento de las ciudades, entre, digamos, la densidad poblacional, el ritmo al que crece un área metropolitana o un conurbano versus la capacidad que tiene el Estado de integrar y llevar adelante agendas de infraestructura. Y que esa es una tensión que hay que resolver. Y que si esa tensión no la resolvemos, la problemática que tenemos hoy en los conurbanos de la Argentina en 20 años va a ser todavía mucho más grave y mucho más comprometida. Y de la mano de eso también una idea que Freddy insistió desde el primer día, que es bueno, la idea del sistema de ciudades, ¿no? De cómo integramos los perfiles de ciudades, los equipamientos urbanos, el desarrollo de cada uno de esos enclaves urbanos en un sentido de sistema, y en un sentido de cooperación, y en un sentido de cómo la Argentina tiene que desarrollar equipamientos e infraestructuras con una mirada mucho más colaborativa, con una mirada mucho más de cooperación, con una mirada mucho más sistémica entre las ciudades. Y un cuarto eje que nos propusimos tenía que ver con la infraestructura del cuidado. Tenía que ver con la idea de lo que está pasando en el mundo y en la región, de la necesidad de construir ciudades más resilientes, territorios que puedan cuidar, que puedan proteger, de construir y desarrollar capacidades en los territorios para poder frenar, para poder mitigar, para poder, bueno, de alguna manera minimizar todos los cambios y las transformaciones que muchas veces vienen golpeando la vida urbana y la vida humana de nuestra gente. Y entonces allí nos hemos propuesto, en su momento, y lo estamos haciendo ahora en la provincia de Buenos Aires, una agenda de infraestructura que tiende a eso, ¿no? A cómo cuidar, a cómo se redistribuye ese bien público que es el cuidado y cómo se construyen y se desarrollan nuevas capacidades y nuevas formas para poder contener y proteger la vida humana. En el marco de esos cuatro ejes es que estuvimos y que fuimos avanzando con un plan de desarrollo, con un plan de infraestructura a nivel nacional, que hoy lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, una provincia que representa un 40% de casi todo, un 40% de la población, un 40% de la pobreza, un 40%, buena parte de lo que se produce y se organiza en la Argentina pasa por la provincia de Buenos Aires, por eso no hay dudas de que tenemos allí un desafío estratégico de qué hacer con este territorio, de cómo integrar este territorio, de cómo también la provincia de Buenos Aires puede tensionar, puede ser pulsión en la discusión de cuál es la dinámica económica en la que tiene que avanzar la Argentina y el territorio hacia adelante, hacia los próximos años, de manera de poder generar nuevos y mejores resultados en la calidad de vida de nuestra gente. Todo esto desde lo público, todo esto recuperando y resignificando el rol del Estado, todo esto entendiendo que es el Estado el que puede, que es esa herramienta la que puede generar esas condiciones mínimas que puede homogeneizar, pero también advirtiendo que la Argentina es muy rica en el conocimiento,
que la Argentina tiene un activo y un recurso estratégico que tiene que ver con la memoria histórica, con la experiencia de, bueno, tantos años de universidades, centros tecnológicos, de organizaciones científico-tecnológicas dedicadas a estudiar, dedicadas a poner y a construir pensamiento estratégico para encontrar nuevas y mejores respuestas para todos estos desafíos, por un lado, por eso también, bueno, el sentido de la reivindicación, de la tarea de Freddy y de todos ustedes vinculados al conocimiento y a la discusión de estos temas, pero también el rol de las organizaciones. El rol de las organizaciones que en su capacidad de resistir y de proponer todo el tiempo también están moldeando o están mordiendo o están disputando cómo se disputa, valga la redundancia, el espacio público. Y ahí también me parece que la Argentina tiene una tradición enorme de organizaciones sociales, de organizaciones territoriales que han sido fundamentales y que son fundamentales en esa disputa, en esa tarea que es nada más y nada menos que la de construir agendas urbanas más inclusivas, más sustentables, más justas, que permitan definitivamente construir obras e infraestructuras como herramienta y como sinónimo de redistribución de oportunidades. Cómo logramos un territorio más justo, más igualitario, cómo garantizamos desde las obras, desde la infraestructura, desde la planificación y desde el Estado, una Argentina más inclusiva. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Como bien señalabas, entender la obra pública como instrumento de distribución de riqueza, pero también de generación de oportunidades, en esto que el gobernador nos invita a pensar cómo generar arraigo en los territorios más inhóspitos de nuestra provincia, cómo garantizar este derecho al futuro a partir de la generación de oportunidades. Así que bueno, muchísimas gracias. Le damos lugar ahora a nuestro querido Joseph, que viene de 10 días de compartir en Argentina diferentes actividades, señalando por las más recientes junto a Mariana ayer en un taller dentro de FADU, pero también de participar en la Bienal Internacional de Arquitectura en el NEA, en estos territorios del agua, gran militante de las causas nobles vinculadas a las ciudades intermedias, docente catedrático de UNESCO, con una larga trayectoria de investigación en ciudades intermedias, y bueno, y compartió con nosotros allá por 2006, Freddy, te acordarás, el desarrollo de los lineamientos estratégicos para la región metropolitana, que bueno, varios de los aquí presentes pudieron participar. Así que bueno, te damos lugar, Joseph. Buen día. Buen día. Porque Freddy ha hecho un señalamiento de la fecha del día de hoy. Hoy es el Día Nacional de Cataluña. Hay por ahí un catalán y digo catalán, pero tú dices catalán. Bueno, es una... Soy del 73, que pasó en otros años. Para nosotros tiene una información. Vamos a... Como dice Cachi, quien les habla, ahora que es senior, ¿verdad? Antes éramos morenos, y en la edad senior, más del urbanismo, desde la administración pública de mi país, coordinamos una cátedra UNESCO sobre ciudades intermedias, urbanización y desarrollo, que transmite conocimiento, lo considera, lo publica, pero que también participa en un vaivén de transferencia de arriba abajo, acercándose a ciudades del mundo, de todo el mundo, poco Asia, mucho América Latina, mucho Hispanoamericano, mucho África. En los últimos años he trabajado mucho con ellos, de expandir el conocimiento mediante un método de planificación
urbana muy integral, muy sencillo. Un plan. Porque no vengo a explicar el método, vengo al título del que nos reúne hoy aquí. Porque el espacio existe. No se vayan al plan, por favor. Vamos a andar juntos en el espacio. Como él dice, Freddy tiene razón, el espacio no es geométrico y no es un elemento más de los análisis para el diagnóstico. El espacio es donde andan las personas, corre el agua, vuelan los pájaros y andamos por ahí. La justicia espacial tiene que ver, y esto les interesa mucho también a los arquitectos puros, la justicia espacial tiene mucho que ver en trabajar en el espacio, con el espacio, para el espacio, como lugar donde la vida humana, derechos humanos, pero la vida ambiental del planeta existe, todos los principios de ecología. Los derechos humanos no son como el espacio, una geometría o una declaración genérica. Hay más derechos humanos si no tropiezas, si tienes la escuela junto, cerca, si no tienes segregación espacial. ¿Entienden? Y por tanto, bajar, mira, me gusta, ahora hablaré contigo, dice, no se puede volar sin saber de gravedad. Sin saber de gravedad y mirar el terreno no se puede aterrizar. Y hay que aterrizar conceptos generales como los derechos humanos, trabajando espacialmente la instrumentación adecuada. Se llama plan, proyecto, participación, diálogo. Lo estoy a mi lado en la mesa para que las personas tengan condiciones de vida en términos de ahorro de vida, equipamiento e infraestructura que les hace usar el espacio urbano sin desgastarse tanto y sin gastar tanto dinero, pero también en términos de generación de más riqueza que se distribuye. La urbanización existe, genera riqueza, pero no siempre genera desarrollo. Estáis viendo a mi lado, la generación de riqueza debe distribuirse. Considero que es muy importante, también en una facultad de arquitectura y también de urbanismo, que se tome la importancia de comprender que el espacio no se debe consumir a favor de objetivos del mercado, de los fuertes, sino tratar también a favor de que las poblaciones específicamente más pobres tengan más derechos humanos en la ciudad. Les doy una breve información de ciudades intermedias del mundo. La mayoría de población de núcleos urbanos no está en las grandes ciudades. De cada 2,5 habitantes urbanos del mundo, 1,5 están en ciudades de perfil no millonario. Y yo afirmo, me reprimo a decir ciudad de 15 minutos, yo afirmo que la mayoría de la población urbana del mundo vive en distancias menores de 1 hora andando. En todos los continentes. La cátedra ha trabajado hasta en Australia, que hay muchas formas de organización muy extensas, no solo americanas. La mayoría de la población urbana del mundo vive a distancias de 1 hora de llegar a un lugar central, pero en medio del camino está la abuela, está la escuela, está un lugar de mercado, un lugar de oportunidad.
Sin plan y gestión no se pueden reducir estas distancias. Con plan y gestión, la mayoría de la población urbana del mundo vivirá a menos de una hora a pie de todas las oportunidades. ¿Lo ven? ¿Y quién necesita más justicia espacial? ¿Quién necesita más de este compromiso ético, político y profesional de reducir las distancias de la vida? Los pobres. Las desigualdades no son solo económicas. Con la componente espacial y de urbanización se le llama segregación, pero yo le llamo pérdida de derechos humanos y pérdida de personalidad y de protagonismo político en las ciudades. Hay un campo inmenso que no es de los arquitectos, es de la sociedad. Nosotros, sin captar el saber de las poblaciones, no proyectamos y no planificamos bien. Les confirmo, si antes he sido rotundo, porque son investigaciones y planes en muchas ciudades de varios continentes, más de 300, que la mayoría de la población urbana del mundo vive a distancias de una hora andando de todo. Voy a afirmar que mi experiencia dice que las ciudades sin plan tienen más desigualdad, segregan más a las poblaciones pobres. Voy a ser más rotundo. Las ciudades sin plan y política de gestión del plan, no solo el dibujito bonito, las ciudades sin plan y política hacen más pobres a los pobres. Por tanto, lo espacial no es un lugar técnico ni geométrico, es un espacio humano ecológico. Las ciudades sin plan hacen más pobres a los pobres y hacen más ricos a los ricos. Esto no es aumentar la desigualdad. Hoy estamos hablando de esta relación de justicia espacial y planificación y gestión. Lo tengo clarísimo y creo que hemos de contaminar para bien a la cultura profesional de los arquitectos, porque en el mundo hay muchos núcleos urbanos que necesitan muchos profesionales, no solo arquitectos, de muchas profesiones, necesitan muchos buenos políticos para que cambie esta tendencia donde el capitalismo de consumo financiero erosiona completamente la vida de la mayoría de la población y de los otros seres. Y por tanto, el espacio no es una variable. El espacio es el lugar donde la reproducción de este conflicto existe. El espacio, los pobres del mundo, y yo también. Lo único que tenemos es la tierra que pisamos. ¿Comprenden? Esto es muy importante que se explique, porque si no, lanzamos a un aspecto teorizador de todos estos elementos. ¿Cómo se reducen las distancias? ¿Cómo se genera distribución de la riqueza? Lo que hoy, ministro, tenéis toda la razón. Las infraestructuras que conectan mejor en el interior de este espacio de vida reducen las distancias de la vida de la población, y esto es esencial para la población pobre. No me enrollo más, podría aquí poner los equipamientos, ponerlos. Pero es que además, al reducir las distancias, la segregación, incluir más a la población, se les reduce el gasto para vivir. Y esto genera aquí economía endógena. Economía de ellos pasan a ser más, ya lo son, pero más actores de construcción de la ciudad. No solo construye la ciudad el presupuesto público, los inversionistas y desarrollistas, sino todo el mundo. La familia que ahorra pesitos para
colocar una pizzería en un lugar determinado porque uno de los dos churumbeles no estudia y hay que darle vida, si conoce el plan de la ciudad, invertirá mejor. Por tanto, ya estoy terminando, el plan ha de ser geométrico, teórico, tecnocrático y ha de ser comprensible. Ha de ser inclusivo. Ya no solo, ya no me gusta, para un escrito en inglés, que no me gusta escribir en inglés y lo hago muy mal, participatory plan. No. Inclusive urbanismo. Hay que incluir en la mejora de lo que hacemos a la población, porque son ellos los soberanos. Y su conocimiento te aporta también por experiencia, afirmo y por cerrar. Te aporta dos vectores de saber en el urbanismo, en la política urbana, que son, mi experiencia lo dice, te aportan el criterio de qué es prioritario. No me ha pasado, perdón, lo digo, Freddy es el gran amigo del alma, me conoce muy bien, pero lo digo para los jovencitos, jovencitas, ahora que no me conozcáis. Veis a un europeo y pensáis que siempre hemos sido ricos, pero la España de la postdictadura era la España del tercer mundo. Y un director de Barcelona cada tarde iba a un barrio de pobreza, de autoconstrucción. El 30% de la ciudad que preparaba Juegos Olímpicos era o autoconstruida o ilegal, certificaciones, o suburbanizada. Y me enseñaron esto porque llevaba el proyecto de agua potable y me decían, no, arquitecto, aquí lo prioritario es el alumbrado público, seguridad de nuestras mujeres, comprenden, prioridad. Y en segundo lugar, algo muy importante, el detalle del problema que permite una buena solución. Les hablo con la cabeza, pero les hablo con el corazón. Y sé que lo que digo puede llegar a toda persona que me escuche, porque no hablo para mí, hablo para vosotros y para el mundo. Y quiero decir ahora que cuando puedes acompañar a una persona como Freddy, aprendiendo en otro contexto, y ahora yo hablaría hacia argentino, por estar al lado de él. Bueno, perdón, por tu culpa y por otras personas que veo por allá en la sala. Este es mi 58 viaje a Argentina. Al siguiente ya le pediré al de inmigración que me dé pasaporte, una vez, por favor. Pero hecha la broma, es para decir que hablo para este momento, en esta facultad, para vosotros, no para mí, y te agradezco poder compartir un día 11 para algo, Día de los Maestros, gracias por decirlo, para un acto tan bonito como el que estoy. Gracias. Nos enseñaste a pensar el territorio cuando estudiamos la región metropolitana, no desde el Río de la Plata, mirando hacia el periurbano, sino desde el periurbano al Río de la Plata. Y ahí entendimos cómo se daban estas vinculaciones del territorio, ¿no? Este territorio que hay que caminarlo, hay que andarlo. Esto que Eduardo siempre nos señala, democratizar participativamente las ciudades y el territorio, es con la gente. Antes de ayer daba una charla con la Universidad de José C. Paz y un vendedor, un ambulante que hoy está estudiando la licenciatura gubernamental, me decía: ¿por qué el intendente pavimentó la cuadra si todavía no tenemos agua? ¿No? ¿Dónde está esta agenda de prioridades? Cuando dice tenemos que caminar y andar y garantizarnos el día a día para poder llegar a fin de mes.
Y ahí la sugerencia ha sido, bueno, involúquense en estos espacios participativos, traten de generar esta disputa del presupuesto municipal para poder garantizar que esas obras lleguen, ¿no? Esas obras tan postergadas que a lo largo de los años hay que seguir reivindicando, ¿no? Como si fuera parte de estos derechos que hay que seguir conquistando. Los veía muy atentos Freddy y Gabriel, anotando, no sé si quieren agregar algo más. Si querés decir algo más.